Hola, te doy la bienvenida a la segunda temporada del Tao Explicado. Muchas gracias por seguirnos escuchando. Yo opino que para celebrar, hablemos del Tao. Hoy hablaremos del capítulo 11, sobre el espacio negativo, sobre vaciarse. Como este es un poema, no quiero estarlo interrumpiendo a cada verso, así que primero leamos el capítulo entero y luego lo comentamos, ¿va? Y dice: 30 radios convergen al centro de la rueda. Ahí donde no están, se encuentra su utilidad. Moldeando la arcilla se hace la vasija. Ahí donde la vasija no está, se encuentra su utilidad. Se abren puertas y ventanas para hacer una habitación. Ahí donde la habitación no está, hay espacio para ti. Por eso lo que es, depende de lo que no es. Esta, decía Ursula K. Le Guin, que es una de esas ideas contradictorias, paradójicas, pero que al aceptarla, el tamaño del universo parece duplicarse. Mira, por eso nadie se toma en serio a los taoístas. Apenas empezamos la segunda temporada y ya salimos con frases contradictorias y que a primera vista no tienen sentido, pero solo a primera vista. Porque suena absurdo, ¿no? ¿Cómo está eso de que lo que es depende de lo que no es? ¿Cómo se va a depender de algo que no es? No tiene sentido. Si esas vamos, digan que el negro es blanco y el placer es dolor. Pero Lao Tse guarda la idea hasta el final, después de que ya demostró esta contradicción de la mera realidad material que habitamos y además, para sus deducciones usa ruedas, cuartos y vasijas, cosas que podrías encontrarte en cualquier villa rural, para que veas que los secretos del universo están disponibles para quien sea que les ponga atención. Mira, hay varias traducciones para estos dos versos. Yo lo quise mantener minimalista, al punto, pero creo que al escucharlo con otras palabras se entiende mejor el argumento. La traducción de John Woo dice: lo tangible tiene sus ventajas, pero lo intangible es lo que lo hace útil. Entonces aquí ya nos habla acerca de una dualidad distinta. Ya no distinguimos entre lo que es y lo que no es. Lo tangible y lo intangible son, pero se distinguen en la forma en la que interactúan con nuestros sentidos, si es que los percibimos o no. Es una traducción mucho más humana, más sensorial, me gusta, pero siento que se desvía del significado. Preferí mejor no usar esta traducción porque abre otro debate larguísimo acerca de si solo existe aquello que podemos percibir, ya sea con nuestros sentidos o con la tecnología que los amplifica. Porque además el materialismo de esta formulación no nos deja hablar de cosas más abstractas como la vida, el arte. Está muy naturalista, y este es un poema sobre las cosas subjetivas. Hay otras traducciones que se desvían muchísimo, como la de Wing-Sit Chan, que de plano dice: convierte el ser en una ventaja y el no ser en utilidad. Esto es uno de esos ejemplos donde el acercarnos al significado original del texto nos aleja de su sentido, porque de hecho se parece más. En el texto original, la traducción literal sería algo así como: si lo tienes, es beneficio; si no lo tienes, es utilidad. Por eso hay traducciones que nada que ver. La del teólogo estadounidense Robert Hendricks dice que tener algo es benéfico, pero no tener nada es útil. Y eso ya es un mensaje completamente distinto, parece superación personal franciscana. Y mira que yo soy fan de los franciscanos, pero de eso no habla este poema. Para entender mejor la idea, volvamos a los elementos que nos da Lao Tse. Son tres y son muy iluminadores. Una rueda, una vasija y un cuarto. ¿Son o no son? Pues casi que son por lo que no son. Como decía Kanye West: everything I'm not makes me everything I am. Todo lo que no soy me hace todo lo que soy. La rueda, por ejemplo. Cuando piensas en la rueda, piensas en el material físico del que está hecha, la madera o el caucho que compone su forma, porque al final del día no importa cuál sea tu filosofía, es el borde de la rueda el que debe tocar el suelo. La rueda es para rodar y la nada no rueda, pero si te fijas, al borde de la rueda no puede rodar solo, porque si fuera puro borde, pues no le puedes poner nada encima, sería un círculo dando vueltas sin ninguna utilidad. La gente que no sabe mucho de historia se burla de los pueblos prehispánicos por no haber inventado la rueda. Pero es que no se trata de un invento tan fácil. Y aparte aquí ni siquiera había animales domesticados para aprovechar al 100 este invento. Para que este borde circular que naturalmente rueda pueda transportar algo y ser de utilidad, necesitamos unir el borde con el centro por medio de radios, líneas rectas. Solo que estas líneas rectas no convergen en un solo punto. Apuntan hacia el centro por estabilidad estructural, pero nunca se tocan, sino que se reúnen alrededor de otro círculo, más chico, y en su centro hay un hueco. En el centro de la rueda no es, porque ahí donde la rueda no es, se puede colocar un eje horizontal que una la rueda con aquello que queremos transportar. Esta verdad habría sido más simple de entender si ya eras un granjero chino y diario interactuabas con los instrumentos del arado, o si eres un ciclista.
Por la información de nuestros sentidos que nos dicen dónde está la materia y cuáles son sus características, creemos que la rueda es únicamente el objeto físico. Tenemos la intuición de que la rueda deja de ser ahí donde no es, en el agujero del centro, o más allá de sus bordes, pero sin esos espacios donde no es, la rueda no sería. ¿Tiene sentido? Porque sin el hueco en el centro no le puedes poner nada encima, y sin los bordes que lo delimitan sería un círculo infinito que no puede rodar en ningún suelo. Así que la rueda solo es rueda porque nosotros la identificamos como tal a partir de su función, y no puede tener función sin límites. La rueda no es rueda sin el suelo en el que rueda y sin el hueco donde va la carga que transporta. Pasa lo mismo con la vasija. El objeto lo que es barro, pero solo es por lo que no es. Porque si en su centro no hubiera un hueco que ocupa casi todo su volumen, no se le podría poner nada y no sería vasija. Sería una escultura sólida de barro con la forma de una vasija, pero que no sirve de nada. No tiene espacio para interactuar con el mundo y contenerlo en su interior, así que no puede hacer nada. Lo mismo pasa con el cuarto, un espacio que separamos del mundo a nuestro alrededor colocando muros. Pero si el muro fuera solo muro, no podrías entrar o salir del cuarto, así que le cortamos puertas y ventanas para que sea un cuarto. Igual que la vasija, el vacío que lo hace habitable ocupa el 99.9% del objeto diagonal fenómeno diagonal espacio al que llamamos cuarto. El cuarto no es la materia de la que está hecho. Es más, entre más materia tiene, peor cuarto es porque el espacio para la pared le robaría espacio al vacío en su interior y dentro del cuarto sentiríamos que tenemos menos cuarto. Las paredes, lo que tienes, son el beneficio. El vacío en su interior, el espacio, lo que no tienes, es la utilidad. Por eso no me gusta esta traducción tan literal. Me imagino que por beneficio se refieren como a propiedad privada, como algo tangible que puedes tener. Pero el valor de algo, su beneficio, depende de sus propiedades. Y creo que si hablamos de las propiedades del ser, nos acercamos más a la verdad. En términos de ontología, que acuérdate que es la rama de la filosofía que estudia lo que es y lo que existe, el cuarto es porque no es. Ahí donde no hay cuarto, está el cuarto. Lao Tse aplicó esa de mirar tan duro a la pared que rompes la Matrix, porque piensa en el mero acto de construir un cuarto. ¿Para qué construimos muros? Pues para separar un espacio del otro. Los primeros muros de los que tenemos registro arqueológico vienen con las primeras ciudades, pero no creo que los pueblos sedentarios hayan sido los primeros en delimitar un espacio del otro. Durante 200.000 años, la humanidad fue nómada y viajaba por el mundo sin dejar construcciones a su paso. No podían cargar sus muros, pero sí delimitaban sus espacios con tiendas de campaña. Podemos mirar a los nómadas más exitosos de la historia reciente, los mongoles, y ellos construían casas de campaña de hasta 100 metros de diámetro para los festines y ceremonias de sus generales. Ellos que andaban a caballo la mayor parte del tiempo y que sin construir ciudades conquistaron casi todo el mundo conocido, de vez en cuando tenían que descansar. Para dormir y existir, sus hogares eran casas de campaña comparables en tamaño a una casita del Infonavit, o sea que no muy grandes. En una de esas casas de campaña dormiría cómodamente una familia, y la estructura de las casas era tan sofisticada que algunas incluso tenían cortinas interiores para dividir un espacio del otro. En el interior de esas telas, esa división artificial del espacio creaba una especie de cuarto. La razón para crear un espacio separado del resto del mundo es obvia, para protegerte de los elementos. No es lo mismo dormir sobre la tierra, al aire libre, a merced del aire y el frío, que dormir en tu casita de campaña, donde igual tienes un colchón y puedes taparte. Esa es la realidad material de por qué hacemos cuartos. Pero una vez que nos separamos de la experiencia sensorial del mundo allá afuera, se nos olvida que habitamos el mundo, nos metemos a nuestro espacio y mentalmente habitamos el espacio. Fíjate que para la investigación de un nuevo video que estoy haciendo, me puse a leer un montón de estudios e investigaciones sobre el sueño y cómo dormir mejor. Y uno de los consejos más recurrentes era que no hagas nada más en tu cuarto más que dormir. No veas series, no pongas TikTok, sobre todo no comas. Cuando estés en tu cuarto, únicamente que sea para dormir. Esto es porque el cerebro asocia el espacio en el que está con las actividades que realiza en ese espacio y se prepara para esas actividades. Como yo lo entiendo, cada una de nuestras conductas depende de la activación de un patrón neuronal en tu cerebro, único en su complejidad. La corteza frontal, que es donde se decide en abstracto qué conductas llevar al sistema nervioso, no puede guardar la infinita variedad de conductas humanas en cada instante, así que solo anticipa las acciones que corresponden al espacio que habita en ese momento, como el Spotify que te espía y te recomienda en las mañanas las canciones con las que te gusta despertar y en la noche te muestra las canciones que normalmente escuches antes de dormir. Tu cerebro aprende aún más rápido que el algoritmo de Spotify, así que tiene un acceso rápido a las conductas que más haces en cada espacio, para eficientar memoria RAM.
Por eso si comes con frecuencia en tu cuarto, cuando estés en él, tu cerebro se pondrá en modo comer, pero si solo lo usas para dormir y es la hora correcta, en el lugar adecuado, solo estar en el cuarto te pondrá en el modo sueño. Nuestro finito cerebro de chango no puede abarcar el infinito. Como la vasija que no tiene hueco, nuestro cerebro no tiene capacidad infinita, así que debe limitarse al espacio que ocupa, y el mundo allá afuera es demasiado grande. Por eso al que sale al bosque le da pánico. Pánico viene de Pan, que era el dios de la naturaleza, del bosque, del río, de la inagotable vida que existía alrededor de los micénicos que comenzaron a soñar con Zeus y Hera. Desde sus ciudades amuralladas, donde la actividad humana corría entre plazas y callejones, la naturaleza más allá les habría parecido otro mundo, un reino insondable, lleno de peligros y depredadores, donde puedes perderte entre los caminos espontáneos que trazan el azar y la vida en medio del misterio verde de la montaña, y si no sabes cómo regresar a las calles rectas de tu ciudad amurallada, te pierdes y te da pánico, de la palabra griega pánicos con K, que significa aquello que es de pan. Ahora le perteneces al Dios de la naturaleza. Y en nuestro día a día, cuando la realidad rompe nuestras expectativas de lo que significa ser un yo en el mundo y nuestras predicciones de la realidad no se cumplen, entramos en pánico. Cuando el guerrero es herido en combate y sus probabilidades de supervivencia se acercan a cero, al chango se le olvida el honor del soldado y el instinto de supervivencia se apodera del cuerpo. Tira la lanza y el escudo para correr más rápido y escapa en pánico. El ser humano que creía ser regresa a su estado natural de primate que reacciona a su entorno. Aun cuando el pánico no viene de una amenaza mortal, su origen está en el miedo a la muerte. Si te echas un pedo en medio de tus amigos y entras en pánico porque se están riendo de ti, pues obviamente no te vas a morir, pero tus antepasados evolucionaron durante millones de años en un contexto donde necesitas de la tribu para sobrevivir, y si la tribu ya no te quiere y te deja en medio de la naturaleza, a merced del dios Pan, pues te mueres. Porque no sé cuántas veces lo hemos dicho ya, pero es que siempre aplica. El individuo es una ilusión. El ser humano es un ecosistema. La tribu es tu medio ambiente y tú eres la tribu. O bueno, un cachito de ella. El ser humano alienado, separado de su entorno, es un experimento reciente de esta época y está entregando unos resultados fatales. Literalmente. Una montaña de evidencia científica demuestra que vivir aislado de tu comunidad y tu entorno tiene consecuencias graves para la salud. Mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, inflamación crónica, sistema inmune reducido, pero sobre todo amenaza la salud mental. El aislamiento provoca ansiedad, depresión, degradación cognitiva y hasta demencia. Resulta que es la gente a nuestro alrededor la que nos moldea para saber cómo comportarnos en sociedad. Y si no tenemos ese estímulo, nuestras conductas se vuelven más erráticas y aleatorias. Entonces, así como hacen las células de tu cuerpo, que juntan material del mundo exterior para mantener el espacio en su interior constante y separado del mundo afuera, luego estas células se juntan en tejidos como la piel, que convierten los nutrientes del exterior en más piel, con la cual mantener el interior de tu cuerpo constante y separado del resto del mundo. Y luego tú y yo vamos a construir paredes o casas de campaña, con muros que nos separen del todo allá afuera, para poder jugar adentro a estos juegos sociales que para nosotros significan la vida entera. Muros de casas, rodeados por los muros de las ciudades, que a su vez están rodeados por las fronteras imaginarias que dividen un estado del otro, y a los estados los rodea una frontera artificial que dibujamos en nuestros mapas para mantener las condiciones dentro distintas de las condiciones de afuera. Construimos muros para dividir adentro de afuera, pero ambos, adentro y afuera, son el mismo espacio. Cuando pasa un huracán tan fuerte que arranca las casas de sus cimientos, recordamos que todo este tiempo estábamos habitando el mundo. Y tú mismo, en la homeostasis interna que hace posible tu vida, tampoco estás tan separado del mundo como la identidad individual nos hace creer. Tu piel no es un muro que te separa del mundo, es más como un filtro que regula el intercambio de sustancias de un lado a otro. En tu interior, el oxígeno que inhalas de allá afuera está haciendo combustión para que luego puedas exhalar CO2, que alimentará las plantas que le dan oxígeno a la atmósfera. El carbono que exhalaste se convierte en paredes celulares de las plantas y el oxígeno que nos dieron a cambio permite tus funciones internas. Entonces, o la planta está hecha de tu interior, o nuestras divisiones entre adentro y afuera son artificiales. Una simple idea. Tú mismo, como la rueda, solo eres por aquello que no eres. Si no fuera por el sol que nos entrega su entropía negativa con cada rayo, las plantas no podrían existir. Ellas guardan esa energía en sus estructuras. Un grano de maíz es como un cachito de sol, pero más permanente.
entropía negativa que otros seres vivos pueden consumir para darle energía a sus procesos y construir su propia complejidad. Y luego nosotros consumimos esa complejidad y la convertimos en energía para nuestros procesos y material para nuestros tejidos. Pero la entropía siempre gana y un día los procesos se detienen, los tejidos se deterioran. El constante flujo de información que mantenía coordinados a los tejidos se apaga y como el Imperio Romano, cuando se murió, las colectividades que antes trabajaban coordinadas comienzan a decaer y devorarse entre ellas. Realmente es frágil la complejidad. Más que una cosa, la vida es un proceso. Es un acto que coordina la acción colectiva de trillones de células en una sola danza que vista desde lejos y con ojos de humano, identificamos como tú. Tu vida es un proceso. Y como la vasija, si ya está llena, no la puedes llenar de nada más. Una semana con agenda llena es una semana en la que no puedes hacer nada más. Y ahorita que el planeta le dio otra vuelta al Sol y sus habitantes más complejos se hacen propósitos de año nuevo, todo el mundo piensa en lo que quiere agregar a su vida, pero casi nadie piensa en aquellas actividades que debe quitar. Aunque no sean actividades nocivas, si quieres correr durante una hora al día, debes encontrar una hora de tu agenda donde hacerlo. Y a menos que pases una hora al día mirando a la pared sin hacer nada, es muy probable que tengas todo tu día ocupado. Y la mayoría llenamos nuestros días de actividades que ni siquiera notamos. Quizá no te has dado cuenta, pero pasas 2 o 3 horas de tu día mirando TikToks o videos de YouTube, o no sé, igual eres mi amigo el David y lees mucho, ¿no? Bueno, esa actividad es un candidato fácil para hacerle una hora de vacío donde poner tu nueva rutina. Pero la segunda cosa que nadie se pregunta, y que es la razón por la cual fracasan tantos propósitos de año nuevo, es ¿qué me daba esta actividad? Para romper un patrón primero tienes que entenderlo. ¿Por qué dedicabas una hora de tu vida a ver videos? ¿Qué obtenías a cambio? ¿Obtenías el mismo placer que obtendrás corriendo? Probablemente no. Esa es una de esas primeras consideraciones que deben hacer los adictos cuando están saliendo de una conducta que ya no quieren replicar. ¿Qué obtenía a cambio? Y luego, si buscan tener éxito en esos primeros días de sobriedad, deben buscar otro algo que les dé eso mismo, pero a cambio. Tampoco puedes vivir la misma vida. No pueden andar con los mismos amigos que se siguen drogando, ni pueden ocupar los mismos espacios que le recuerdan a la loquera y cuánto se había divertido. Recuerda que la mente se prepara para las actividades del espacio en el que está. Si lo piensas, cuando el adicto se deshace de las actividades, las amistades y los espacios que lo hacían consumir, lo que hace es hacer espacio dentro de su vida para otra vida. No puedes tener la vida que quieres si no abandonas primero la que ya tienes. Del mismo modo que no puedes aprender si no desaprendes primero. No puedes saber quién eres si siempre estás escuchando la voz de alguien más. Y justo de eso se trata la práctica de la meditación, de vaciarse para poder observar. El modo más simple de entrar en el estado meditativo es escuchar. Cuando comenzamos a meditar, el primer impulso es buscar un lugar en completo silencio, pero el silencio no existe. El oído siempre está buscando impulsos que convertir en sonidos. Aunque entres en una de estas cámaras de deprivación sensorial, lo siguiente que vas a escuchar es el latido de tu corazón y la sutil fricción de tus tímpanos cuando se expanden y se contraen con cada una de tus respiraciones. Si has vivido en suficiente silencio, conocerás ese sonido. Al meditar, escuchamos sin mucha atención, como quien escucha música pero no le importa mucho, hasta que te acostumbras al sonido de tu alrededor y luego le pones atención a tus procesos internos. El objetivo es aprender a identificar emociones y pensamientos, reconocerlos y dejarlos ir. Cuando termines de identificar y dejar ir un pensamiento, inmediatamente después vendrá otro. Y si no tienes mucho cuidado, vas a pensar, ah, esa voz soy yo. Pero la gran mayoría de esas voces son ideas que recogiste del mundo. Poco a poco te volverás mejor identificando tus procesos, los dejarás ir más rápido y el espacio entre pensamientos y sentimientos crece. A ese espacio de percepción vacío, a esa conciencia plena del presente donde aún no ha emergido la voz de otra idea, préstale atención. Eso eres tú. Si acaso existe un tú, esa es la experiencia más pura que se puede tener de uno mismo. Es pura práctica, como todo, pero ten cuidado con aquello que practicas de más. Yo no sabía esto hasta hace poco, pero es una idea que no había considerado, el peligro de ser un maestro. Porque aquí todo el tiempo hablamos de que el Tao es una filosofía para maestros, para aquel que puede dejar fluir a su cuerpo, pues ya practicó tanto que se volvió segunda naturaleza. Pero aquello que se vuelve tu segunda naturaleza, aquello en lo que ya eres una autoridad y un talento, inconscientemente se convierte en un prisma a través del cual interpretas a la realidad. Se vuelve otra máscara, otro yo que habitar. Frente a un vaso a medias,
El pesimista dirá que está medio lleno, el optimista dirá que está medio vacío, pero el sediento verá agua, el alfarero verá cristal, el químico pensará en la sustancia que contiene y el físico en las estructuras que hacen fluido al líquido y cristalino al vidrio. Por eso, para un proyecto complejo, es importante tener a varias personas observando, varios expertos que puedan analizarla desde su sesgo particular y luego unir perspectivas. Pero el aparato perceptivo que habitas, la mente a través de la cual percibes al mundo, tiene el potencial para percibirlo todo, para sumar todas esas perspectivas y observarlas una por una. Igual que la rueda, el maestro no solo es maestro por aquello que conoce, sino por el vacío que puede crear en su interior. Porque sabe desaprender. Y eso es lo más difícil de hacer, porque se siente como un desperdicio, como perder aquello que aprendiste, aquello que dominaste, te tomó tiempo, tomó tanto esfuerzo que moldeó tus músculos y las terminales nerviosas que lo animan, es tu segunda naturaleza. Pero como dicen, definir es limitar. Quizá de ahí venga este dicho de que un perro viejo no puede aprender nuevos trucos. No se trata de una imposibilidad de adquirir nuevo conocimiento, sino de una incapacidad de dejar ir. Por eso en la filosofía zen se habla de quedarse en los huesos. Incluso hay ilustraciones muy lindas de calaquitas meditando. Mi favorita es una de Okyo Maruyama, que es un esqueleto meditando sobre una ola. Esa imagen, si la puedes buscar, creo que se llama literal esqueleto zen meditando sobre ola. Esa imagen es la metáfora perfecta de desaprender, vaciarse de todo, incluso de lo que nos define, y evitar ese flujo, desaprender. Y tampoco es como que abandones un conocimiento y se te olvida. Desaprender significa dejar ir la certeza. Aún tienes el conocimiento, pero no lo consideras una propiedad fija e inmutable del universo, sino que lo tratas como lo que es, un mapa imperfecto de la realidad que puedes corregir y expandir cuando tú quieras. Desaprender te da la libertad de observar desde el centro y entender lo que ocurre a tu alrededor. El ejercicio más simple de desaprender lo puedes hacer durante la próxima conversación que tengas. No sé si lo hayas notado, pero la gran mayoría de la gente no escucha a su interlocutor. Toda esta semana estuve viendo conversaciones para ver si es cierto y sí, la mayoría de la gente escucha hasta que una palabra o una frase les recuerda algo que querían compartir y el resto del tiempo se la pasan esperando su turno para hablar. Pero mientras esperas una pausa en la conversación y vas armando tu argumento en tu cabeza, se te olvida escuchar lo que dice la otra persona. Y si la otra persona hace lo mismo, al rato tienes un diálogo de sordos donde ambos se desahogan, pero nadie aprendió nada del otro. ¿Cómo desaprender? Pues igual que al meditar, escucha, observa a tu interlocutor, nota cuando se emociona, ponle atención a sus palabras y las preguntas surgirán naturalmente. Abandona tu necesidad de decir algo en específico. Si pierdes el tema, no pierdes nada, ganas un amigo. En una verdadera conversación, haces espacio en tu interior para poder contener las ideas del otro. Te juro que no hay regalo más bonito en esta vida que ser realmente escuchado, ser visto. Y puedes tratar igual al mundo entero, al cosmos que te contiene, a la realidad que habitas, no como un ente muerto sobre el cual imponer tus expectativas, sino como una extensión viva de ti, con la que puedes tener un diálogo. El atardecer no sabe español, pero te habla en luces y colores de significados tan antiguos como la vista. Hazte espacio para este diálogo. ¿Cuándo fue la última vez que no tenías nada que hacer? Es un lujo no tener nada que hacer. Solo quien conozca la tragedia sabrá el verdadero valor de un día aburrido. No sé cuántos me escuchan desde la Ciudad de México, pero si un día tienen la oportunidad, dénsela. Y si no, busquen otro espacio similar a la Glorieta de Etiopía. Supongo que en todas las ciudades hay espacios así, nodos de movilidad donde desembocan todas las líneas del metro, del metrobús y demás transportes, lugares de mucho bullicio y movimiento, donde todo el mundo tiene prisa y nadie presta atención a la realidad más que para cruzar la calle sin ser atropellados. Hace poco pasé igual que la muchedumbre, sin poner atención, buscando algo más. Mi presente, que es todo lo que tengo, era un medio para un fin, pero algo me hizo mirar al cielo. Ya no sé qué. Como escribió Juan Rulfo, hacía tantos años que no levantaba la cara que me había olvidado del cielo. Y la verdad, qué espectáculo. Mientras que abajo la muchedumbre de humanos y carros se movía rápidamente, arriba el cielo avanzaba lento y predecible, como lo hizo millones de años antes de que llegáramos al planeta, y como lo hará cuando ya no quede memoria de la humanidad. Todo va a seguir igual. Caí de golpe en la misma verdad que siempre olvido, que el presente es todo lo que hay, y es lo único que importa, este momento eterno que vivimos como transición de algo más. Y te tengo otro ejercicio para desaprender.
Esto es algo que puedes hacer en cualquier momento, literalmente, y que de hecho va a mejorar cualquier momento en el que lo hagas. Incluso puedes hacerlo ahora mismo que me escuchas. No impongas tu expectativa de lo que debe ser este momento. Simplemente vívelo. Yo aplico esta cada que voy a una fiesta o cuando voy a comer a un lugar nuevo. Si voy a un lugar de tacos, pues mi mente se anticipa con la memoria de mis tacos favoritos. Y entonces solo me quedan dos opciones. O saben peor y vivo una decepción, o saben mejor y se confirma una experiencia que ya conocía. Pero no me doy espacio a experimentar algo nuevo, a aprender otras caras del placer. O incluso del dolor. Un mal taco tiene sus razones para ser malo, y en esa valoración habré aprendido algo del puesto, de la carne, del taquero, de la vida. Pero si vas con la mente abierta a lo que te ofrezca el presente, puedes experimentarlo en sus propios términos. Como mi amigo el David. Mi amigo David viaja con mucha frecuencia y de un modo casi inconsciente, él ya había adoptado esta filosofía. Si vas a otro lugar con una expectativa específica, pues te vuelves un turista y acabas en los mismos lugares típicos del turismo. De hecho, este problema de sobreidentificación con el símbolo está matando a los destinos turísticos. Los lugares que eran más visitados por su riqueza cultural e inmaterial se están viendo obligados a convertirse en caricaturas de sí mismos, donde los locales deben interpretar un papel para satisfacer las expectativas del turista que no se da la oportunidad de experimentar algo nuevo. Mira el centro de Oaxaca. Oaxaca es un lugar riquísimo culturalmente, con 500 municipios, cientos de lenguajes, incontables expresiones culturales. Pero el gringo y el turista van buscando una expresión cultural muy específica y el dinero recompensa solo aquella expresión. Así que en este sistema, donde el dinero determina qué se queda y qué se va, los oaxaqueños se ven obligados a disfrazarse de aquello que los turistas se imaginan que es un oaxaqueño, sin la libertad de explorar las otras vertientes en las que sigue evolucionando su cultura. En cambio, mi amigo el David va abierto a la aventura. Habla con locales, les pregunta dónde ir, escucha, pero genuinamente escucha a extraños y amigos por igual, aprende de sus conversaciones y sigue la ruta de sus nuevos aprendizajes. Esa habilidad para desaprender en el momento y no imponer sus expectativas sobre el presente es la razón por la cual él pasó el año nuevo entre paisajes hermosos de Veracruz, en medio de selvas inexploradas y pozos de agua cristalina, mientras que yo me la pasé crudeando en una playa atiborrada de Tecolutla, escuchando canciones que prácticamente me gritaban que sea feliz. Literal, así decía la letra, feliz, feliz. Mismo estado, pero allá había realidad viva e impredecible, y acá yo estaba rodeado de símbolos y expectativas. Y alcohol, me temo. El símbolo, igual que la realidad, es porque no es. Acuérdate que según el realismo consciente, la evidencia física apunta que espacio y tiempo son propiedades emergentes, pero la conciencia no se puede reducir, es fundamental a todas nuestras experiencias. Así que la conciencia parece ser una interfaz que evolucionamos para lidiar con la realidad y cada objeto es un mensaje de esta realidad, codificado para nuestros sentidos, un símbolo. Hasta los objetos físicos de la realidad que queremos observar son símbolos de una realidad que emerge de nuestras conciencias y a la que le damos forma por medio del lenguaje. ¿En qué se convertirá esta realidad cuando le dejemos de imponer nuestra voluntad? Cuando admitamos que somos ella, observándose a sí misma, y que hasta nuestra expectativa es una manifestación suya. Mira a tu perro. Digo, si es que tienes la fortuna de tener un perro, la próxima vez que salgas, mientras tú estás en chinga con las llaves y viendo que cerraste bien la puerta, el perro mira a la realidad como el espectáculo inenarrable que es. El mundo para el perro no es un algo que transformar, es más como un espectáculo que observar. La realidad para el perro no debe ser cambiada, sino que ya es un fin en sí mismo, y solo observarlo es una gran experiencia. Si tan solo lográramos vaciarnos. Y mira qué bonita dualidad, para que veas que el viejo Lao Tse piensa en todo. El siguiente capítulo del Tao trata acerca de todo lo contrario, de llenarnos. Ahorita hablamos acerca de contener la nada, pero en el siguiente capítulo hablaremos acerca de lo que pasa cuando queremos contenerlo todo. Pero ese es un cuento para después. Nos vemos la próxima semana para hablar del todo. Recuerda que en la ontología fundamental del universo solo existe la función de onda, y todo lo demás es metáfora. Igual que estas palabras, que son como un dedo apuntando hacia la luna. Si te le quedas viendo al dedo, nunca vas a ver la luna. Muchas gracias.